usted el favor de que iba a grabar, pero bueno, sigamos con la cosa. Entonces, uno de los grandes problemas es que confundimos ancho de banda con la cantidad de información que puede fluir a través de una conexión en un periodo dado. Cuando hablamos de ancho de banda, nos estamos refiriendo específicamente en frecuencias, ¿no? Y cuando estamos hablando de la velocidad o de la cantidad de información que podemos transar en un espacio de tiempo, normalmente en un segundo, pues hablamos de ese ancho de banda, pero digital. O sea, a mí me da risa que me dice, me llama una niña a ofrecerme un servicio, es que le voy a dar 65 gigabits por segundo. Dije, de ancho de banda, no señor, de la cantidad de datos que puedes cargar. Ah, ya. Yo dije, si a mí me dan 2 megas en mi casa para tener 2 megas libres de canal, pues extraordinario, ¿no? Pero pues no, le dan a uno es capacidad de información o cantidad de información que yo pueda descargar en un momento dado o a través, pues los momentos dados normalmente para los operadores de ISPs, pues son un mes. Usted llega hoy y tenía 60 gigabytes por segundo y en un mes, a la mitad del mes los gastó, entonces no puede quedar sino con las redes sociales, que eso es lo que más dinero les genera a los operadores, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de ese gran universo de un sistema de telecomunicaciones? Primero es un conjunto de elementos con características comunes interconectadas o conectadas a través de un medio físico que puede ser común. Esa definición es un poco, alguien dijo obsoleta, pero quien daba la conferencia se dijo, no, no es obsoleta. Hablamos de que el medio físico es común, en algún pedacito del trayecto de red es común. Si estamos hablando de redes inalámbricas, pues el medio físico es el aire, pero yo puedo bajarla a eso a un access point y ese access point tener un puerto y ese puerto lo llevo al computador, entonces es una red cableada. Entonces fíjense que por cada tramo de la comprensión del tema, pues será un medio físico común. ¿Con el objetivo qué? Pues uno, compartir y otro, optimizar recursos. ¿No? Porque no era lo mismo tener información en cada PC de una empresa, toda la información de una empresa en cada PC con todos los riesgos del mundo de seguridad institucional o de pérdida de información y que entonces este modificó acá y el otro como no lo modificó, entonces empezamos a tener dos bases de datos diferentes. Cuando empezamos a tener servidores y cosas de esas, se empezó a optimizar esos recursos a través de una disposición física en particular. Eso no quiere decir cables físicos, sino de una disposición, de una arquitectura para este funcionamiento. Entonces, tenemos elementos con características comunes, computadores comunicándose con computadores, personas comunicándose con máquinas, máquinas comunicándose con máquinas por medios comunes, cableados o aire, interconectados o conectados, compartiendo y optimizando y dependiendo de la forma de esa disposición física. Ahí tenemos una serie de protocolos, ¿no? En la capa de contenido, donde está la cafetería, en la suite de protocolo de conversación, un lenguaje común, espere su turno, señale cuando termine, y la capa física, pues la interacción de un dispositivo determinado con el medio en que va a viajar esta señal. Eso lo tenemos que tener claro, porque en este ejercicio o en esta tarea que estamos desarrollando, en esta actividad, al final hay un temita de eso. Existen muchas redes, pero todas están circunscritas a la red de telecomunicación. Aquí hay una red en general de telefonía pública básica conmutada o PSNTN, como se llama en inglés. Entonces teníamos muchas señalizaciones o información, no la información útil, o sea, la conversación de la persona, sino la información entre el primer dispositivo, digamos, el aparato telefónico y la central local. Pues yo no sé si ustedes vieron o alcanzaron a ver el curso de telefonía o el curso de conmutación, no lo tengo claro.
Entonces, cuando uno está en el curso de conmutación, el abogado que quiere llamar levanta su teléfono. Lo primero que recibe es una señal de invitación a marcar. Así se conoció en su momento. Eso le indicaba al usuario que debía marcar los números al cual quería llamar. A partir de esa señalización que se generaba y se llamaba señalización de líneas. Hoy con la telefonía móvil celular, usted simplemente marca, da enviar, como ya por debajo está conectado permanentemente con la celda más cercana de su operador. Entonces él lo que hace es recibir esa trama, identificarla y enviarla al CCM para que de allá se haga todo el tema de conmutación. Entonces, teníamos unas señalizaciones en este medio de acceso. Voy a tratar de cambiar. En este medio de acceso, o en este acceso, pues todo el tema que tenía que ver con las líneas de abonado, todo lo que está en esta parte baja, y teníamos un punto de concentración. Entonces teníamos par trenzado, después vino algo que no prosperó mucho, que fue la telefonía pública básica conmutada inalámbrica, para evitar la construcción de más redes de cobre. Hoy pues ya con la aparición o este tema emergente del XPON, del GPON o el XPON, pues ya no vamos a necesitar par cobre, sino que ya nos están llegando a la casa con hilo de fibra. Y uno de los temas era que la alimentación que se le daba desde la central local a los teléfonos era de 48 voltios, menos 48, perdón, o en algunos casos menos 24, las TVX, y en el teléfono móvil celular, pues 5 voltios que lo da, tiene la autonomía para no depender de una conexión física. Y la parte de transporte, que es el core de la red de telecomunicaciones, ahí es donde convergen la gran mayoría de los servicios, porque cada servicio hoy está entrando o se está empaquetando en aquellos contenedores que permiten core transportar. Entonces, nosotros tendríamos, si fuesen centrales telefónicas interurbanas, pues tendríamos señalización de registro, o sea, estos señores de la central local se comunicaban con los señores de la central de zona o las llamamos en Colombia larga distancia, y ahí se procesaba toda la información, pero ellos iban estableciendo como el camino, ir construyendo el camino pedacito a pedacito. Después apareció la señalización número 7 que permitió, antes de construir el camino, saber si el abonado llamado estaba ocupado o no y de una vez descartar ocupación de máquinas y cosas de esas. Pero para eso fue necesario pues construir o tener otros sistemas para transportar una gran cantidad de información. Digamos, en las centrales tradicionales de telefonía pública, por cada 500 abonados, había alrededor de 80 equipos que apoyaban a esos 500 abonados para sacar una llamada telefónica o para atenderles una llamada telefónica. Eso se llama concentración. Esos 80 registros que se conocían en su momento eran los que se encargaban de establecer pues toda la ruta completa, con toda la señalización de registro de las troncales. Con el sistema de señalización número 7, pues eso fue desapareciendo. El control se dejó de pedazo a pedazo, sino que fue extremo a extremo, que mejoró notablemente el rendimiento de las centrales telefónicas y que cuando aparece la versión 3G de la telefonía móvil celular, pues fue mucho más eficiente. Pero además en la 3G, pues aparecieron los canales de datos incorporados a la red de telefonía móvil celular. Además, para poder llevar esa información, pues había que utilizar otras jerarquías ya presiocrónica a nivel de 2 megabitios cada contenedor pequeñito, el contenedor mínimo, y la jerarquía digital síncrona. La presiocrónica en su versión mínima llevaba 64 de unos, o sea, 64 por 30, 192 tal vez canales de voz, mientras que la jerarquía digital síncrona, que es mucho más avanzada, lleva menos canales de voz porque ellos realmente permiten 63 E1, o sea, 63 por 30 canales de voz,
pero hace mucho más eficiente la red porque ellos llevan en la parte del encabezamiento del SDH una cantidad de información para hacer la gestión de la red. Y todo eso, pues si lo íbamos a montar sobre redes de microondas, pues tenemos que modular en QAN o FDM, bueno, todo lo que ha aparecido en modulaciones, 512 QAN, 1024 QAN. Y pues los medios serían microondas, fibra óptica, perdón, o cables coaxiales si las distancias eran relativamente cortas. Estoy haciendo como un contexto de lo que les decía. Aquí ya nos pasamos a las redes de telefonía móvil celular. Tenemos una serie de celdas. Tenemos un CCMTM, CCTM, que es donde hace todo el tema de la conmutación para saber hacia qué otro destino debe enviar lo que una o aunado quiere llamar. Y esto es lo que conoceríamos una granja o una cantidad de celdas conectadas a sus propios CCTMs para poder hacer tráfico local o tráfico dentro de un mismo operador. Ya si se tienen otros operadores, que es lo que ocurre cuando hay multiplicidad de operadores, pues esta parte de la red telefónica tiene que compartir el acceso a esos otros operadores. Y entonces, hoy las redes de telefonía móvil celular tienen esta parte que tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Los teléfonos celulares que tienen el alto contenido de voz, el cual toda esa parte electrónica permite una conexión a las redes tradicionales de telefonía pública conmutada, pero además apareció toda la conmutación, ya no de circuitos, sino de paquetes. Y se mantiene el servicio de conmutación de circuitos, o sea, conmutación de circuitos PSTN, conmutación de paquetes ya fundamentalmente datos. Y esta es la porción que se ha ido súper desarrollando y ya en la 5G, en la quinta generación de telefonía móvil celular, es la que va a permitir todo el tema multimedial empieza a avanzar o a llevar una gran demanda y una gran usabilidad de la red con un menor uso de infraestructura, si pudiéramos decirlo de esa forma. Hablamos de redes de nueva generación, de comprensión de infraestructuras para prestar más servicios y cosas de estas, ¿no? La red de televisión es otro sistema de sistemas de telecomunicaciones, entra dentro de la torta de los sistemas de telecomunicaciones. Muchos de los enlaces de la red de televisión viajan por los mismos enlaces donde viaja la telefonía móvil celular o la telefonía pública conmutada. Entonces tenemos un estudio con todo el sistema de distribución de señales que usa también subidas a satélite o torres retransmisoras. Ellos por una banda especial reciben la señal de televisión desde su origen y en sus torres hay unos reemisores que amplifican y emiten la señal para un área, una cobertura determinada. En la parte de abajo tenemos toda la distribución de señales ya GPON o XGS-PON o nueva generación PON 2, ¿no? Del cómo a través de fibra óptica podemos llegar desde una oficina central a través de casas de usuarios, ¿no? Y las versiones, pues el GPON es el más viejito, el tipo de diámetros de las fibras que se utilizan para descendente o para ascendente, ¿no? Está en ese. Y en este de acá es todo lo que es distribución de televisión para, ¿cómo se llamaría? La televisión que tenía modelos de compresión en PG2, en PG4, y esas compresiones pues permitían introducir o permitió en su momento introducir hasta canales para radio FM o sistemas FM dentro de las mismas señales. Y entonces, digamos que fue la primera parte de la digitalización de la televisión, que hoy su versión en Colombia es la TDT, que es la que está funcionando en Colombia, ¿no? Ahora las redes de datos, y aquí vuelvo a retomar el tema de la red de acceso y la red de transporte, porque muchas veces
hemos entendido que lo que hay dentro de la red de acceso, los switches, hasta el router final, o sea, del router final hacia abajo en toda la red hasta llegar al PC más lejano dentro de una organización, eso todo sería acceso, es lo que nos está mostrando al lado y lado. Pero en este caso nos muestra el de un usuario común como nosotros en nuestra casa o los usuarios de la UNAT en los diferentes centros donde hay un backbone de campus, donde tenemos toda una red MPLS que está proveyendo todos los servicios a la universidad. Y la red de transporte, o lo que se conocería realmente como la red WAN, pues aquí están toda la parte gruesa, el core de la distribución, pero debajo de esto, cómo se llevarían las señales de datos de un punto a otro, o sea, cómo sería el transporte entre estos dos cablecitos si están distantes. Usaríamos microondas, usaríamos fibra óptica, usaríamos cable submarino, usaríamos, bueno, toda la red de energía pública. Entonces, fíjense que ahí retraemos las redes tradicionales a las nuevas redes de datos, bueno, no nuevas redes, a las redes de datos. Aquí mostramos una conexión dentro de un campus, ¿no? Ha segregado, se ha segmentado la red para tener una mayor eficiencia. Vamos a su router de salida con su firewall para llegar hasta el Internet. Aquí hay otras conexiones LAN WAN, ¿no? Diferentes oficinas de hogar, en la central de servicio, todo el Internet en la nube y los servidores en una parte segura. Todo nos muestra siempre que tenemos una red de acceso y un core de red, que es la red de transporte. Y ahora lo último, pues es lo que se nos vino encima, o se vino a ustedes encima, porque esto es lo que va a ser el pan de cada día en este año y en los años venideros. Ya Internet de las cosas se viene hablando hace cerca de 10, 12 años, pero ahora está trascendiendo a todo, o sea, trascendiendo a la vida familiar misma. Porque hoy podemos adquirir un nevecón que nos informa si le hemos programado cuáles son las cantidades de comida que debe mantenerse en promedio dentro del nevecón. Entonces, cuando se empieza a acabar la leche, empiezan a enviarnos mensajes de texto y a advertirnos que no hay leche y que hay que comprar la leche y que debe ser de tal marca y de tal cantidad, ¿no? Cosas de esas. Pero ya venimos a ver otras cosas. Se nos empieza esa gran red, eso grandote que digamos, se nos empieza a volver unos problemas pequeños, pero que a veces se convierten en líos para poder resolver a nivel muy local. Entonces tenemos una serie de estaciones, sensores o actuadores, como lo queramos llamar. Aquí está una de las diferentes tecnologías que hay, el LoRaWAN. Permite todo el uso de poder tener un gateway que nos permita de cierta manera subir toda la información que se está dando en esta área en tiempo real a una nube. Esa nube o esos equipos conectarse a Internet y desde ese Internet a través de una suscripción que yo haga para ese tipo de servicios, bajarlo al usuario. Aquí vamos a incorporar una serie de elementos que ustedes lo van a tener que hacer en su componente práctico, ¿no? Para desarrollar una aplicación específica. Aquí tenemos todo el tema de LoRa, los nodos terminales, el alarma de humo, el medidor de agua, el medidor de cantidad de basura en el contenedor, ¿no? El monitoreo de gas, la máquina de ventilación, todo el paseo de las mascotas. Entonces hay unos gateway que van a permitir subir a una red de servidores y estos, pues obviamente, cada información irá a un servidor de aplicación específicos. Pero se tiene asegurado un sistema AES de seguridad, que es importante en todas las redes telemáticas. Y tenemos, por un lado, para que se den cuenta, la red de acceso será una red RF a través de los equipos LoRa RF o LoRaWAN. En el caso nuestro, de lo que ustedes van a utilizar el Internet de su casa y estos señores van a estar conectados a través de Wi-Fi al router de su casa y van a poder emitir a una nube especial.
Entonces, esta parte de acceso va a ser Wi-Fi. Aquí pues es RF propiamente dicho. Hay otros proveedores como Sigfox, que también tiene una red, una parte RF y una parte de conexión TCP/IP, ¿no? Entonces, fíjese cómo las redes han ido cambiando. Y lo último, bueno, no es lo último, lo que ya está. Aquí estamos hablando apenas del Relay 1, ya estamos cerca del Relay 5 en en G5. Entonces, ¿qué se tiene? Diferentes servicios, acceso a móvil multiservicio, o sea, multimedia, video, voz, datos, acceso móvil propiamente dicho, acceso fijo multiservicio. Entonces, todo esto va a haber un gateway de media, o sea, multimedia. Y aquí se genera ya una red de paquetes multiservicio y, pues, obviamente, se subirá contenido o se descargarán contenidos. Ya estamos hablando más a contenidos, a todo este tema que tiene que ver con los servicios que se prestan en la red. Todos los servicios, ¿no? Desde transacciones financieras, desde citas médicas, bueno, todo lo que ustedes se imaginen frente a eso. Una de las modelos de capas de arquitectura de red de nueva generación incluye este núcleo de red de paquetes IP, porque si nosotros venimos de la telefonía pública conmutada clásica, pues ella no genera paquetes, ella generaba circuitos, conmutación de circuitos. Entonces tenía que ver una capa de acceso para esto que nos permitiese transformar toda esa red pública conmutada o red móvil conmutada a través de unos sistemas especiales y poder convertir eso en paquetes. Y aquí llegamos a todas las capas de control de este sistema, de esta nueva arquitectura, para toda la prestación de todos los servicios, ¿no? Calidad de servicio, aplicaciones, videos, servicios multimedia, todo lo que ustedes crean a bien. Y aquí están una serie de protocolos, dependiendo de lo que se quiera tener. Si teníamos telefonía análoga, digamos de tener un conversor SIP y subir a la nube, o un teléfono H323, que fue uno de los primeros protocolos de voz sobre IP, el SIP, que es otro protocolo de voz sobre IP, el 248, que fue todo el protocolo para la conexión de PBX, o de centralitas privadas, y lo que ya hemos dicho, el TMG para el protocolo de transición de la telefonía móvil celular, y el SG para el telefonía pública conmutada tradicional. Entonces ahí podemos ver hacia dónde vamos, o sea, cómo los servicios que fácilmente podríamos confundirlos como aplicaciones, hoy por hoy en las nuevas redes van a tener una transversalidad muy grande en la parte de la infraestructura. O sea, la infraestructura va a estar habilitada para que todos los servicios converjan por allí. Este es, digamos, de las primeras diapositivas que debería tener, pero la dejé al final para hacer un verdadero resumen. Este cuadro rojo sería lo que tenemos como la red de usuarios. Grandes empresas, pymes, móviles, hogar, ¿no? Entonces, los diferentes terminales, todo el tema de data con el router final, o todo el tema de PABX con servicios voz IP PBX y con su switch final. Y todo esto llegando a un punto de común en la vivienda, y de allí pues vamos a la red de acceso. Y esa red de acceso pues nos va a recibir si vamos para entretenimiento, vamos para servicios móviles o para servicios fijos o para servicios de datos. Pues aquí es donde empieza esta red de transmisión. Lo que hace es después reenrutar los diferentes tipos de servicio a cada uno de los operadores de acuerdo a las solicitudes y de cada una de las aplicaciones. Y ya la transversalidad, digamos lo que se llama la verticalidad del servicio, pues arrancaríamos desde la red de transporte en los operadores, la conmutación y el enrutamiento para determinar para dónde van los servicios, hacia qué servicios van, perdón, servicios computacionales y de comunicación, inteligencia y soporte de aplicaciones. Hoy ya estamos hablando de el grado de experiencia de los clientes y cosas de esas a partir de todo lo que se recoge en los servicios que se prestan. Y por último, pues las aplicaciones como tal. Yo he venido un poquito rápido para hacer eficiente un poco esta cosa,
Aquí, esta fue de las primeras diapositivas que cuando se empezó a hablar de la convergencia de redes o la convergencia de redes de servicios, pues se planteó uno, las tecnologías de la información, dos, las telecomunicaciones y tres, los medios de entretenimiento y electrónica de consumo. ¿Cómo podíamos llegar con cada una de estas infraestructuras diferentes que se convergeran en en una sola utilidad para el usuario final, ¿no? Entonces allí todas las aplicaciones multimedia, servidores internet venían desde acá, todo lo que era telefonía móvil, telefonía pública conmutada, servicios digitales integrados, ATM, satélites de órbita baja, todo eso empezó a aportar para poder llegar a esta intersección de los servicios. Y también por el otro lado, pues el video digital, el HDBT. Bueno, ya el HDBT es para ustedes historia pasada. Para mucha gente apenas en nuestro país empieza a ser importante. Los juegos, el hogar inteligente, todas estas cosas es lo que ha llevado hoy a tener que cambiar de paradigma. Antiguamente la red de telefonía iba por un lado, tenía su propia infraestructura, su propia red de microondas, su propia red de fibra óptica. La parte de televisión tenía su propia infraestructura y la parte de datos tenía su propia infraestructura. Pero en el inicio del siglo XXI, el gran fracaso fueron las redes de datos. La gran mayoría de los proveedores de datos tenían equipos que técnicamente murieron el 1 de enero del 2000. En caso de Colombia, los sistemas Siemens de Coldapac pues dejaron de funcionar. Entonces hubo que migrar a todos los clientes que en ese momento hay, gracias a Dios eran poquitos, hubo que migrarlos a otros sistemas antes de que ese apagón ocurriera, tal como va a ocurrir dentro de poco con el apagón de la telefonía análoga en Colombia, ¿no? A todo el mundo nos han vendido como por 10 años que estamos con TDT, que los televisores tienen que tener servicios TDT y tal, y dentro de poquito, ¡prum!, le bajan los switches y se apaga todo el sistema de distribución de señales de televisión analógica en Colombia. Entonces, hemos visto a la carrera un montón de redes para decirle que no solamente hay redes de datos, que finalmente, y en eso tengo que darle toda la razón a ustedes, finalmente lo que va a haber es una red de datos, pero una red de datos con múltiples aplicaciones y por lo tanto los equipos que necesitan no van a ser solamente computadores, switches y router y gateway y todos los sistemas de seguridad, los firewalls y todas estas cosas, sino que cada servicio va a tener su propia demanda en dos cosas. Uno, de los dispositivos para prestarse el servicio y para proveer los servicios. Y dos, de qué parte de la infraestructura de telecomunicaciones yo puedo absorber para construir, para diseñar, para implementar un nuevo servicio. Entonces, ese dimensionamiento lo tenemos que empezar nosotros a entender desde muchos elementos. Uno, ya lo vimos, integración de servicios. Cuando hablamos es que queremos tener una única infraestructura con una diversificación de redes, que ahí es contradictorio. Y que nos generan una serie de atributos. En modo de transporte, pues seguirá manteniéndose circuitos, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, conmutación de trama, conmutación de células. El ancho de banda o será fijo o será variable. Si ustedes ven la publicidad en estos últimos días, hay como 3 operadores que hablan de que le ofrecemos velocidades iguales para subir y bajar información. Normalmente cuando uno contrata un servicio de internet en su casa, pues tiene uno derecho a subir una cantidad, digamos 12 megabits para subir y 1 megabit para bajar, ¿no? Entonces, bueno, al revés, ¿no? Bueno, ahí hay un enredo mío. Entonces, hoy ya hablan de simetría, ya esa simetría que están diciendo cambia. La invocación del servicio.
Si yo estoy con servicio de televisión por pago, pues esa es mi invocación. Cuando yo quiero una película, ¡prum!, cliqueo y tomo la película y me cobran. En el siguiente mes me dice, usted vio la película tal, 7.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos. Eso se llama por demanda. Ahora, yo suscribo un contrato con X operador, Netflix, por decir algo, y entonces tengo acceso a determinados paquetes dependiendo del contrato. Entonces eso es reservado, pero no permanente. Pero si yo lo suscribo una cosa empresarial y cosas de estas, se volvería permanente. Ya hablábamos de la simetría, unidireccional, bidireccional simétrico o bidireccional asimétrico, que es lo que normalmente nos venden. Las configuraciones de ese dimensionamiento, punto a punto multipunto o difusión. Cuando yo monto un access point, termina siendo difusión. Pero cuando yo llego desde el operador hasta mi access point, punto multipunto o punto, pues, ¿qué tipo de información va a viajar por esa red? Porque si yo voy a meter señales de voz, la señal de voz tradicional tiene por norma la I2 4.000 hercios, o sea, 4 kilohercios de ancho de banda en frecuencia. Pero yo eso lo puedo trasladar a 64 kilobits por segundo, de acuerdo a lo que nos dice Shannon, y se me olvidó el otro autor, Niskin, ¿no? Puedo cambiarlo. Entonces, fíjese, ya me está diciendo, usted debe garantizar para una calidad de servicio de 64 kilobits por segundo. Hoy por hoy, las redes de telefonía móvil celular han logrado bajar eso a alrededor de los 20 kilobits por segundo. Algunos hablan de 12, otros hablan de 18, otros hablan de 32, 34 kilobits por segundo por cada canal de voz. Los sonidos, si nosotros tuviésemos 15 kilohercios, es el ancho de banda audible para nosotros. Hiciéramos pues toda la aritmética de eso, nos llevaría a que ese sonido demanda un ancho de banda importante. Pero aquí es donde empiezan a ver los temas de compresión. No de comprensión, sino de compresión, de comprimir. El sonido lo puedo comprimir, MP2, MP4. Los textos lo podemos comprimir, las imágenes demandan mucha información, también el video, los datos. Fíjense que el tipo de información es fundamental para hacer ese dimensionamiento. Y por último, el rendimiento. El rendimiento es el retardo, por un lado, o la tasa de errores que se genera. Acordémonos que en un enlace de fibra óptica, la tasa de error mínima permitida hoy por hoy es de 10 a la menos 9 bits por segundo. Entonces se puede imaginar cuánto es, muy chiquitico el valor. Entonces, eso se da a nivel de fibra. Y las pérdidas. La pérdida es que se requiera retransmitir un paquete múltiples veces porque no se está recepcionando bien o porque hay enredos y cosas. Y hay otras relevancias de la tecnología. Con la aparición de los smartphones y de las tablets, pues se está obligando a que nuevos servicios están apareciendo dentro de las infraestructuras actuales y poco a poco los usuarios bajo esa percepción que ellos tienen de la calidad del servicio van a hacerse más exigentes. Entonces, todas estas cosas, estamos hablando de unas realidades y de otras realidades, o sea, de algo que normalmente está ocurriendo en Colombia, pero algo que va a venir por esa exigencia del usuario. En el ejercicio de la red de acceso y la red de transporte es una cosa muy simple. El diagrama que estamos viendo debe ser una cosa muy simple. La red de acceso y los servicios, ¿no? Y la red de transporte y sus servicios. Entonces, ahí no avanzo más. Y el ejercicio, que de golpe es el que nos está dando un poquito más de guerra por, no sé si decir que es un error de la foto, porque esa foto está puesta a propósito, ¿no? No es que... Entonces genera mucho ruido cuando el estudiante quiere interpretar. Si vemos el Qué gráfico de pena, la profe. mano, dígame. No, la foto del Google Earth, yo la estaba interpretando como si hubiese sido
un radioenlace. Cuando vi ya la otra foto, que era la parte como telefónica, el abonado telefónico y todo eso, ahí como que medio me perdí, me Claro, confundí. claro, eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Crear esa confusión. Y ustedes dicen, oiga, este gajo, ¿para qué se pone a hacer eso? Entonces, fíjense que estamos diciéndole, definan ustedes cuál es el enlace A, ¿no? Este primer pedacito. ¿Cómo sería entonces el A aquí? ¿Cómo sería ese pedacito? Fíjense que tenemos 3A, lo identificamos. Entonces, fíjense que yo puedo ir, primero el tipo de red es una red de acceso para los A, no va a resolver la tabla, solo para los A. ¿Cuáles medios? Podemos tener cuántos medios de esa red de acceso. Podríamos tener par tensado, cable coaxial, fibra óptica o enlace inalámbrico, ¿no? Si fuese una red de telefonía pública conmutada, puede tener esos 4 medios. Ahí simplemente pusimos microondas, enlace satelital o enlace terrestre, porque pues 2.4 gigas pues está ya en la banda de las microondas. Y por último estamos preguntando cuál es el protocolo en la capa física. Ahí es donde está el punto griego de esto. ¿Cuál es el protocolo que utiliza el teléfono a la central telefónica? ¿Qué protocolo sería? TCP, ¿Mm? o TCP ¿TCP? no, No. o UDP. ¿Cómo? UDP, No, no lo entiendo, no lo capté. ¿Qué protocolo utilizaría? Fíjense que yo les dije, tomando los del pelo hace rato, que el abonado que iba a llamar levantaba el cacho del teléfono, el handset, ¿no? Y él recibía una señal de invitación a marcar. ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí? O sea, para que la central entienda que el señor quiere llamar y por eso le envía ese tono de invitación a marcar, es porque la central descubrió en un momento dado que ese señor quería marcar. Pero ¿cómo hace la central si es una máquina que está ahí? ¿Cómo hacía la máquina para detectar eso? Pues la verdad es que las máquinas siempre han funcionado con un procesamiento de tonos. Cada tono tiene un nivel de identificación donde ella, que Sí, cuando se levanta el teléfono, se produce una interrupción que envía la señal indicando que el teléfono está listo para marcar un número pero telefónico. le cuento una cosa y ahí no funcionaban los tonos. Y le voy a decir por qué. Porque ella tenía que establecer quién le iba a recibir los tonos previamente. Entonces, fíjese, cuando yo levantaba mi teléfono, lo que hacía era cerrar un circuito. O sea, el gancho del teléfono lo que hacía era cerrar un circuito y circulaba una corriente de 20 miliamperios. Y esa corriente lo que hacía en la central telefónica era activar un relevo. Y ese relevo era como poner una bandera de decir, yo voy a llamar. Entonces, cuando le enviaba a la central el tono de invitación a marcar al usuario, está hablando historia pasada, aunque todavía lo utilizamos los teléfonos, le enviaba el tono de invitación, él le estaba asignando un registro para que esa información llegase a ese registro. Antiguamente no habían teclados, eran discos y la numeración se mandaba por aperturas y cierres del disco. O sea, cuando yo quería marcar el 0, yo tenía que llevar el disco hasta el tope y al devolverse, él iba generando pulsos, 10 pulsos. Y había algo en la central que tenía que contar que eran 10 pulsos. Pero yo no me podía demorar más de 600 milisegundos en llevar el 0 hasta el tope del disco. Después ya aparecieron las dos frecuencias, la combinación de dos frecuencias para los teclados, y entonces las centrales recibían dos pitos o un pito de dos frecuencias, una conformación allí, y ella sabía que era el 0, que era el 1, que era el 9, o que era el numeral, o que era el asterisco, ¿no? Entonces, fíjese que esa señalización se llama señalización de línea, ¿no? Y el protocolo es eso, protocolo de señalización de línea porque no hubo más. ¿No? Si tomamos y yo quiero dejar al azar de ustedes, a decisión de ustedes,
¿qué tipo de red quieren usar? O sea, ahí el ejemplo es una red pública telefónica conmutada. Pero si ustedes quieren en lugar de los teléfonos tener computadores, lo pueden hacer. O sea, lo traigo a colación este pedazo por todo ese tema que nos tocaría ver en un momento dado cómo dimensionaríamos una red o cómo pensaríamos que sería una red de un servicio que quisiésemos prestar. Pero para mí es transparente. Si ustedes dicen, yo no voy a usar la red de teléfonos, sino de datos, pues tengo unos puntos, A1, A2, A3, B, C, D, F, y los llenaría de acuerdo a eso. Pero deben de ser claros, es decir, o se pegan a la figura, que la figura habla de redes telefónicas. La figura de arriba es como mostrando los escenarios, digamos, el pueblito de Villeta, el centro Faca y Bogotá. No sabemos cuál sería ahí el uno del otro. Si Faca es un repetidor de billete y la central telefónica está grande, está en Bogotá. O si tenemos centrales en cada uno de esos sitios. Bueno, todo depende como ustedes lo quieran ver. Es muy libre de ejercicio. Yo quiero que no se amarren a eso. Lo importante es entender que el protocolo utilizado en la capa física, si yo voy a poner un computador, ahí sí les pregunto, porque ahí sí tienen que saber ustedes, ¿cuál es el protocolo de la capa física del computador? A ver si me lo dicen. Ahora me dicen TCP, pero ese es el protocolo de transporte. IP, ese es el protocolo de red. Yo estoy hablando del protocolo de la capa física. ¿Cómo accede el computador al medio? ¿Cómo es? CSCA. CSCA, que escucha la portadora y si está libre le emite. ¿Sí han visto eso? ¿No lo han visto? Yo parto del hecho que el curso previo a esto es sistema de comunicaciones. ¿Sí vieron alguna vez esa parte de los protocolos? ¿Cómo un computador accede al medio? ¿Nada? Bueno, pues es parte de lo que yo Ingeniero, el protocolo Ethernet. El protocolo Ethernet, sí, señor. Pero el protocolo Ethernet, ¿qué nos dice para acceder en la capa física? Ese es el protocolo Ethernet realmente. Y en la capa física tenemos CMA, bueno, no recuerdo en este momento, me fueron porque estoy confundiendo dos términos. Uno el de multiplexación en frecuencia, que es una cosa, y otra cosa es el acceder al medio escuchando la portadora, y si hay portadora quiere decir que está ocupado el cable, y si no hay portadora puedo transmitir. Pero si dos computadores en el mismo instante que están escuchando que no hay portadora quieren transmitir, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Sí? Entonces ya las tarjetas de red empiezan a negociar eso. Entonces dicen, no, yo vuelvo a retransmitir, voy a esperar unos cuantos milisegundos y hago todo un algoritmo y vuelvo a retransmitir. ¿Bien? Hay un protocolo propio en Ethernet para la capa física. ¿Listo? Ahí les dejo la inquietud porque esa es la idea de todas estas cosas. Por último, de todas estas cosas es hablar de la calidad del servicio. Cuando nosotros ofrecemos cualquier servicio en cualquier profesión o disciplina, pues la calidad objetiva debe ser cuantificable. Cuando yo voy al operador de telefonía móvil celular y digo, mira, a mí esta vaina no me está funcionando porque 10 llamadas que intento hacer solamente 5 tienen éxito. Pues ahí se está perdiendo unas cosas y entonces ahí ya le estoy diciendo cuánto es mi pérdida y ellos deberán encontrar cuáles son sus fallas. Ocurren muchas veces cuando se cae el servicio por reajustes en los sistemas, cosas de esto. Entonces, para esas calidades objetivas o cuantificables tenemos varios ítems. La transparencia semántica, que es cuando el receptor recibe toda la información transmitida por el emisor. Él la recibe completa, pero hay unas tasas de error de bit o tasas de error de paquete que ustedes han oído muy seguramente en otros cursos, la sigla BER, B de burro, ER, o la tasa de paquetes perdidos. En la transparencia temporal, la información se recibe con un retardo mínimo. ¿Qué ocurre si hemos digitalizado la voz y estamos hablando
no estamos cambiando más información sino el habla, pues la otra persona no alcanza a detectar muy seguramente esos fallos, ¿no? En algún momento pues se vuelve bastante molesto porque repítame, no sé qué, no. Aquí esa transparencia temporal pues se mide hoy en día y eso se le da una calificación al operador del servicio. Esa diferencia temporal entre llegada de un bloque al receptor o su salida en el emisor, valor medio, la varianza, el jitter, ¿no? Todos esos tres valores, el valor promedio de ese retardo, la varianza de ese retardo, o sea, cómo empieza a granularse para diferentes áreas del servicio y los retardos del jitter. Y el otro elemento, pues, es la calidad del servicio, lo que llamamos el QoS. Hoy por hoy, muchas personas que tienen negocios establecen unas cosas que se llaman los niveles de servicio y a través de ese convenio de niveles de servicio le pagan al operador el 100%, al 90%, al 80% o no le pagan. Digamos, la universidad tiene un SLA con Movistar en este momento, en el cual cuando el servicio de su red llega a tal punto de ineficiencia, ese mes la universidad no paga. Y otros elementos que se han venido relacionando con la calidad de servicio, y lo hemos dicho en esta conversación, ha sido la calidad de experiencia. La calidad de experiencia del usuario. Siempre está relacionado con la calidad de servicio, pero es una calidad subjetiva del usuario. O sea, es como yo digo, si todas las mañanas me levanto y voy a abrir el grifo y no sale agua, digo, no, definitivamente el servicio de agua está malo. Pero a la media hora van los otros a bañarse y ya hay agua a montón, ¿no? O sea, es muy subjetiva. Entonces, por eso siempre se hace el promedio de las opiniones de los usuarios y no se puede garantizar. Es difícil, muy difícil. Cuando uno escucha por lo menos los problemas que hay en este momento de energía en la costa, uno entendería que los operadores dicen, sí, es que en mi costo tarifario yo tengo una indexación por pérdidas del 25% en la tarifa, pero en el interior del país es del 12%. ¿No? ¿A qué se deben esas pérdidas? ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador para que esas pérdidas bajen al 12% como está en el resto del país? ¿Y cómo en el resto del país debemos de hacer bajar las pérdidas tendiendo a cero? ¿No? Todo eso tiene que ver con esa calidad de la experiencia del usuario, pero además con la calidad de prestación del servicio. Y este es ya un concepto de infraestructuras compartidas. Lamentablemente, cuando hay multioperadores, pues empiezan a haber cualquier cantidad de infraestructuras regadas por las ciudades, del operador 1, del operador 2, del operador 3, y empiezan. Y entonces, cuando hoy que está la tendencia a construir viviendas multifamiliares, pues todos los operadores quieren llegar y todos los operadores quieren meter cables por donde sea y llegar a cualquiera de los apartamentos de esas residencias multifamiliares. Desde hace 10 años, la Comisión de Telecomunicaciones o de Comunicaciones, la CRC, empezó a implementar lo que hoy se conoce como el sistema de autorización en las construcciones, o sea, que los curadores urbanos exijan a quien va a construir, pues, crear todas las facilidades para que todos los operadores converjan en una misma infraestructura. Entonces, ahí ya está regulado en Colombia. Tuvo mucha demora en ese tema por todos los tratados de libre comercio que tenía suscrito el país, porque ahí dice en uno de los libros del tratado que cuando haya normas de estas que pueden perjudicar a los operadores de esos países, pues ellos tienen que entrar y negociar de cierta manera con quien está generando esta norma y por eso es todo el tema de retail se demoró demasiado, ¿no? Pero ya hoy tenemos toda una normatividad frente a eso. Simplemente como para que entendamos que si yo quiero incorporar, digamos, en una multiviviendas, en esos sistemas de multivivienda, de muchos apartamentos,
sistemas de seguridad o de información y que la quiero subir a la nube con IoT o cosas de estas, pues uno puede llegar a acuerdo con los operadores para que ellos le permitan compartir esas redes Wi-Fi de estos operadores y poder por ahí subir información de la misma, del mismo condominio, del mismo conjunto residencial, ¿no? Es un tema muy bueno. Ahora sí preguntas, ahora sí los quiero ver. Ya me he gastado un tiempo soberano, 8 y 2 minutos, empezamos a las 8 y 5. Preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver qué dicen en el chat. No, profe, por el momento no, María no hay Alejandra preguntas. está escribiendo algo, creo. Miro, observo, no sé. El equipo mío está. Ah, bueno, gracias. Profe, sí tengo una duda con respecto, usted nombraba un componente práctico. Este va a ser virtual, ¿no? El componente práctico es virtual, sí, sí. Y la idea es que cada periodo académico trato de hacer una jornada, un sábado en la mañana, 4 horas, para que ustedes muestren lo que hicieron, los que pudieron hacerlo. El componente tiene varios elementos. Lástima que no tengo conectada mi cámara para que vieran lo que yo tengo aquí encima del escritorio. En este momento estamos entregando por parte de la UNAD al municipio de Neiva unas primeras estaciones de medición de material particulado en el aire. Y eso es como si fuera el componente práctico de ustedes, ¿no? Claro, y tutor, qué pena, más o menos, ¿qué se tiene planeado para este cuatrimestre en ese componente? En ese componente seguir trabajando con IoT, Ok, con dispositivos como ESP32 o ESP8266. Obviamente el ESP32 está un poquito más costoso, el otro está 25,000 pesos más o menos por ahí y algunos sensores. Trabajamos con TeamSpeak, que ustedes pueden crear cuentas gratuitas hasta con 4 canales. Normalmente no usamos sin un solo canal y máximo 8. Cada canal de TeamSpeak trae para 8 datos. Entonces, es más que suficiente para nuestra práctica. La idea, ¿cuál es? Medir una variable física, subirla a la nube, o sea, TeamSpeak o a cualquiera otra. Hay IoT Vicus, hay cualquier cantidad. Lo que hemos buscado es aquella que no nos tenga que sacar del bolsillo un peso y después poder leer esos datos que se puede leer de 2 formas, a través de una app en el celular o ir a un MQTT, a un broker, realmente es el nombre técnico, y allí alojar esa información y desde otra parte leer esa información. Me suscribo y la leo. O sea, es como ver todo el ejercicio de cómo yo dentro de toda esta maraña de redes y de servicios y de carajadas tecnológicas, podemos nosotros coger un datico que genero. Yo aquí en mi casa tengo en este momento funcionando 4 dispositivos, unos midiendo material particulado, 2.5 micrones por metro cúbico, otros midiendo temperatura, luminosidad, presión atmosférica, ¿no? Porque pues el medidor de material particulado empieza a ser deficiente cuando la humedad se sube. Entonces tengo eso, ya llevan ahí como 8 meses, 9 meses conectado. En la universidad tenemos otros instalados, pero ¿cuál es el lío en la universidad para hacerlo presencial? Cada uno podría comprarse 2, 3 sensores y comprarse su sistema de procesamiento con Wi-Fi, digamos el ESP32, ESP8266, el MKR 1200 de Arduino, bueno, o comprarse un Arduino, comprar el escudo de Wi-Fi que se puede poner encima del Arduino y encima de eso conectar sensores. Hay muchas formas de hacerlo, pero la red interna de la universidad no permite que estos sistemas se conecten por temas de seguridad, ¿ya? Yo aquí simplemente los tengo para subir información. Yo no los estoy conectando a nada de los equipos, aunque he hecho algunas pruebas, que es tal vez
para el próximo curso, si se oferta, pues hacer que el estudiante genere y cree un server para recibir esos datos y los pueda publicar en una página web. Una cosa muy simple, es parte de este curso, pero por ahora nuestro componente práctico. Yo los invito, porque no sé si quedó que ya está abierto el componente práctico, no recuerdo en este momento, me excusan ustedes la cantidad de líos que hemos tenido, porque hemos estado enredados en muchas cosas, pero ya pueden ver la guía es la tarea número 5, la tarea 4, descárguenla, vayanla leyendo, vayan indagando y ya en los próximos encuentros pues podemos ir hablando del tema. Listo, profe. Vale, muchas gracias. ¿Más dudas? ¿No hay dudas? Bueno, tuvimos una 11% de presencia, gracias a Dios. Todavía tenemos estudiantes que no han ingresado. Esto yo lo publico mañana mismo, o sea, a mí Microsoft Teams me genera el código y yo le subo. Las diapositivas también las publico. Normalmente yo publico las diapositivas. Entonces mañana, en horas de la mañana, si ya tengo el enlace, está publicado en el curso. Ya la calificación de la tarea 1 ya está, ¿no? Si tienen algún Sí, sí, reclamo, señor. cualquier cosa ya está publicada porque se me vencía hoy la migrada al sistema. Bueno, a ustedes muchas gracias por participar, por dedicarle esta horita a su curso y bienvenidos. Y cualquier duda, ahí está mi Skype, el Skype del curso, está el correo interno, está el correo institucional. Todos esos datos tienen en cualquier momento, ¿no? Para cualquier duda. Entonces, muchas gracias y una Ingeniero, feliz noche. gracias. Mm, Hasta Hasta luego. Gracias. una feliz noche para todos. Hasta luego.